Buenas, con esta presentación damos inicio al tema de cinética química aplicada a la estabilidad de medicamentos. Vamos a analizar en primer lugar lo que son los aspectos regulatorios sobre la estabilidad de medicamentos, que o lo abordaremos en esta primera presentación. Este tema de aspectos regulatorios lo vamos a ver en dos presentaciones. En esta primera abarcaremos en primer lugar lo que son los antecedentes históricos y unas definiciones necesarias para comprender la cabalidad del tema. Posteriormente, en otra presentación, analizaremos cuáles son los objetivos de los estudios de estabilidad y los tipos de estudios de estabilidad que pueden requerirse. Desde la antigüedad, es decir, los principios de la farmacia como disciplina, hasta la primera mitad del siglo anterior, la calidad de una preparación farmacéutica dependía de la materia prima que se utilizara, que podía ser de origen vegetal o animal, y de la habilidad de la persona, en principio el farmacéutico, que preparaba este, este medicamento. Lo que sucedía con estas preparaciones era que normalmente se utilizaban de manera inmediata. Por lo tanto, la, la vida útil de estas preparaciones en la mayoría de los casos no superaba las 2 semanas. A pesar de ser preparaciones complejas, la estabilidad implicaba en ese entonces únicamente la conservación de las propiedades físicas y las características organolépticas de las formulaciones, es decir, que una crema se viera como crema y se sintiera como crema, es decir, que no se separaran las fases, que no presentara mal olor, en el caso de las disoluciones, que todos los componentes permanecieran disueltos, es decir, que no hubiera precipitados, etcétera, etcétera. De esta manera, digamos, ya a partir del año 1948 es donde se empiezan a dar los primeros signos del tema de estabilidad tal y cual lo entendemos en la actualidad. Y en ese año es en Suecia donde se crea un comité para investigar el porqué del rechazo de las ampollas de morfina por una calidad dudosa y cómo evitar este problema. Donde aquí ya lo que tendríamos es un estudio de estabilidad de productos farmacéuticos de manera incipiente. Un año después, en el caso de Dinamarca, se estableció un comité para el estudio de la estabilidad de estos productos farmacéuticos. Más adelante, hasta el año 60, únicamente las farmacopeas británica y danesa habían incluido instrucciones relacionadas con el almacenamiento y la estabilidad de los medicamentos. Y hasta el año 68 es que en la farmacopea británica se incluyen en algunas monografías condiciones de almacenamiento requeridas para dar validez a la fecha de expiración de esos productos específicos. En Suiza, en el año 71, en la farmacopea es en la primera que incluyen un capítulo de estabilidad, que en ese caso determina el porcentaje de exceso permitidos para la elaboración de productos con mayor tiempo de vida útil. Y en el caso de la farmacopea, que a la cual nosotros hacemos más referencia, que es la de los Estados Unidos, es hasta el año de 1975 en el que aparece un capítulo denominado específicamente estabilidad. Enumerar una serie de definiciones necesarias para tener completo nuestro marco conceptual en el tema de estabilidad de medicamentos. Muchas de estas definiciones son tomadas del reglamento RTCA para los estudios de estabilidad de medicamentos que se requiere para el registro sanitario ante el Ministerio de Salud de Costa Rica. Por aquello, este reglamento es una normativa armonizada para todo Centroamérica. Y pues evidentemente lo primero que necesitamos tener claro es qué es un medicamento o producto farmacéutico. Entonces, como pueden ver, es aquella sustancia simple compuesta, natural o sintética, o mezclas de ellas,
con forma farmacéutica definida que está destinada al diagnóstico, prevención, tratamiento, alivio o cura de enfermedades o síntomas asociados a ellas en los seres humanos. Todo medicamento debe contener al menos un principio o ingrediente activo. ¿Qué es esto? Pues es toda sustancia natural, sintética o semisintética que tenga alguna actividad farmacológica y que se identifica por sus propiedades físicas, químicas o acciones biológicas, que no se presente en forma farmacéutica y que reúna condiciones para ser empleada como medicamento o ingrediente de un medicamento. Entonces, como podemos ver en esta imagen, un medicamento estará compuesto por el o los principios activos junto con lo que vamos a llamar excipientes o aditivos. Todo esto da origen a lo que vamos a conocer como forma farmacéutica. ¿Qué podemos decir entonces? Que la forma farmacéutica es aquella formulación constituida por una mezcla compleja de ingredientes activos y auxiliares o excipientes que además está contenida en lo que vamos a llamar un sistema cierre-envase. De esta manera, cuando se está pensando en el desarrollo de una forma farmacéutica, hay que tener claro que habrá algunos inconvenientes que es normal que aparezcan y que deben solucionarse. El primero, como ya lo hemos visto en el tema de solubilidad, es que la mayoría de principios activos presenta una baja hidrosolubilidad. Segundo, y también relacionado con lo anterior, es la necesidad de adecuar el vehículo al fármaco. Vamos a entender acá vehículo como todo aquello en el medicamento que no es el principio activo. Pero además esta adecuación no es solo al principio activo, sino a las características finales del medicamento. En principio, el vehículo no debería interaccionar con el medicamento. Es posible también que en el caso de formas farmacéuticas dispersas haya una alta reactividad de los solutos. Otro factor o inconveniente presente en cualquier producto farmacéutico, sea medicamento, cosmético, producto natural, etc., es la susceptibilidad al ataque microbiano y al efecto de las condiciones ambientales, entendiéndose estas como luz, temperatura, humedad, etcétera, etcétera. Otro inconveniente bastante frecuente son las propiedades organolépticas de los productos. Aquí estamos refiriéndonos al sabor, color y olor particularmente. Y por último, y no por eso menos importante, la selección de los auxiliares, es decir, de los excipientes en la formulación, que esto no estaría sencilla. No estaría sencilla y requiere mucha experiencia para ahorrar tiempo. Porque cuando lleven el curso de tecnología farmacéutica van a ver, ¿verdad? Por ejemplo, supongamos que se necesita una celulosa y ustedes van a buscar las diferentes posibilidades, se van a encontrar con listas enormes de celulosas. Entonces, si no se tiene la experiencia, seleccionar la más adecuada podría requerir mucho tiempo en pruebas y en pruebas y en pruebas. Por eso aquí esto es un inconveniente bastante frecuente. Hay múltiples aspectos que deben considerarse en el diseño de una forma farmacéutica, ¿verdad? Algunos muy técnicos, otros más de mercadeo, etcétera, etcétera, pero vamos a enfocarnos en el que nos interesa en el contexto del tema que estamos analizando, que es la estabilidad. Entonces, cuando se está diseñando una forma farmacéutica, lo que buscamos desde el punto de vista de la estabilidad es mantener disuelto y estable los solutos en las formas farmacéuticas que sean líquidas, es decir, en disolución. Disperso y estable el sólido suspendido o el componente oleoso, que es imisible, y conservando la superficie o área específica y el grado de dispersión. O distribuido de manera uniforme y estable el sólido en el soporte sólido. Esto aplica para tabletas, cápsulas, grajeas, etc. Lo que debemos tener presente es que no importa qué tan bien o qué tan mal diseñemos el producto, todos los componentes, como resultado del paso del tiempo, pueden modificar la composición del medicamento o alterar su forma farmacéutica durante los periodos de almacenaje, traslado y consumo.
por factores intrínsecos, es decir, propios de la formulación, o por las condiciones ambientales a las que se va a ver expuesto ese producto. Esto es inevitable. Lo que se busca a la hora de hacer el diseño correcto de una forma farmacéutica es que este proceso de modificación de la composición del medicamento, en principio, una disminución de la cantidad de principio activo, el que más nos interesa, que esto ocurra de una manera muy lenta. Vamos a entender entonces como factores intrínsecos de esa formulación los que vemos a continuación. Entre ellos tenemos el pH, el tamaño de partícula de los ingredientes activos, la presencia de agua u otros solventes, que esto va a afectar características como polaridad del vehículo, la fuerza iónica, cómo va a afectar el pH, la presencia de sustancias químicas que sean contaminantes normales, es decir, que se espera que estén ahí, o fortuitas, que son los que no deberían estar ahí, y teniendo claro que se van a presentar reacciones de descomposición, principalmente con el principio activo, y que pueden entrar en cualquiera de estas categorías. Solvólisis, cuando es una reacción con el disolvente; catálisis, cuando hay alguna sustancia que acelera la reacción; y principalmente reacciones de descomposición serían de óxido, reducción, pero también hay de acomplejación, de asociación molecular o de solvatación. Y muy importante, otro factor eh, crítico es la naturaleza del material del envase inmediato. Es el empaque que está en contacto directo con la formulación. Por ejemplo, el recipiente de vidrio o plástico que está en contacto con soluciones líquidas, o el blister que está en contacto con tabletas, por ejemplo. En principio, ¿verdad? Eso puede alterar de manera significativa la estabilidad dependiendo de la composición. Así podemos entonces en este momento ya plantear una primera definición de estabilidad. Vamos a entenderlo como esa capacidad que tiene un producto o un principio activo de mantener por cierto tiempo sus propiedades originales dentro de las especificaciones de calidad establecidas para la zona climática, en nuestro país, zona climática 4. Más adelante veremos a qué nos estamos refiriendo con esto de la zona climática. Por ahora lo que quiero ampliar un poco es lo de qué son estas especificaciones. Eh, en un producto que aparezca en alguna farmacopea, se llama monografía al contenido que se refiere a ese producto dentro de la farmacopea. Y en la monografía se describe, bueno, qué es el producto, cómo se identifica, cuál es el ensayo o análisis que se le debe realizar y otras pruebas adicionales. Pero normalmente, inmediatamente después del nombre del producto, vienen los límites de contenido del principio activo. Y acá vamos a hacer énfasis en que esas son las principales especificaciones, no son las únicas, pero son las principales con las que nos vamos a guiar en este tema. Por ejemplo, tabletas de X, principio activo X. Entonces normalmente dice las tabletas de X deben contener no menos de 90% y no más del 110% de X con respecto a la que indica la etiqueta. Esa es la especificación. Entonces, mientras el contenido del principio activo esté dentro de ese rango, se dice que el producto sigue siendo estable. Esto nos lleva al siguiente concepto, que es el llamado periodo de validez, entendiéndose como este intervalo en el que se espera que un medicamento, después de su producción, permanezca dentro de las especificaciones aprobadas. Este periodo es el que se utiliza para establecer la fecha de expiración individual que se imprime para cada lote. Entonces, ¿cómo se calcula la fecha de expiración? Ya se conoce de previo cuál es el periodo de validez para este producto en particular. Entonces, supongamos que hoy concluye la fabricación del lote. Entonces, a la fecha de hoy se le suma el periodo de validez y esa es la fecha de expiración que se coloca en el envase primario y secundario para ese producto. Sistema cierre-envase, del cual hemos venido hablando en las diapositivas anteriores, lo vamos a entender como el conjunto de materiales de empaque que contienen y protegen la forma farmacéutica. Incluye tanto el empaque primario como el secundario.
si el secundario tiene la función de proporcionar protección adicional al producto. Entonces, en este ejemplo que tenemos acá, tenemos la forma farmacéutica, es una tableta que está contenida en un blister. El blister sería el empaque primario. Normalmente, para la mayoría de los productos que adoptan esta presentación, los blisters se incluyen dentro de una caja. Esta caja entonces vendría a ser el empaque secundario del sistema cierre envase. Continuando, entonces tenemos ahora el concepto de inestabilidad física. Es más fácil verlo en que no se cumple la estabilidad que en cómo se cumple. Entonces vamos a hablar de inestabilidad física. ¿Cuándo se presenta inestabilidad física en un producto farmacéutico? Cuando se ven alteradas las características físicas de las formas farmacéuticas. Esto puede ocurrir por diferentes procesos. Por ejemplo, floculación, que vamos a verlo acá. Floculación, pensemos en sistemas coloidales, por ejemplo, una emulsión o una suspensión. Entonces, tenemos aquí en el diagrama lo que tenemos es una emulsión donde hay, por ejemplo, gotas de aceite dispersas en agua, entonces, que deben tener un tamaño adecuado, etcétera, etcétera, de acuerdo a lo que ya ustedes vieron en el tema de coloides. Cuando se da el fenómeno de floculación es que se den agregados sin que lleguen a unirse completamente de partículas que están suspendidas. Pueden ser emulsiones o pueden ser en suspensiones. Entonces estos agregados no están unidos muy fuertemente, pero son agregados. Dependiendo del producto, por ejemplo, si es una suspensión, puede darse el fenómeno de sedimentación. Verá que las partículas inicialmente suspendidas se van al fondo del recipiente. O en el caso de emulsiones, puede darse el proceso de cremado o de coalescencia. Pero normalmente la floculación es las partículas se acercan a una cierta distancia y si esto continúa pueden llegar a coalescer, es decir, forman partículas más grandes y eventualmente esto llevará a la separación de las fases. El cremado es, por ejemplo, lo que vemos en la leche recién eh, ordeñada de una vaca. Si uno la deja reposar, se forma la nata en la parte superior, ¿verdad? Esto es el llamado el cremado. Podemos tener también fenómenos de transformaciones polimórficas. Esto incluso puede ser en estado sólido, dependiendo de las condiciones ambientales con las que se encuentra el producto, se pueden dar transiciones polimórficas. Pasar de un polimorfo a otro, y normalmente este paso de un polimorfo a otro nos lleva de un polimorfo menos estable a uno más estable. Usualmente los polimorfos más estables son menos solubles y esto claramente va a alterar el desempeño del producto. El fenómeno de eflorescencia, que lo podemos ver ejemplificado en esta foto, es para algunos tipos de sales que contienen eh, aguas de hidratación dentro de la fase cristalina. Eventualmente con el paso del tiempo pueden perder esa agua de hidratación y entonces ocurre este fenómeno que se ve mucho, por ejemplo, en paredes de concreto. Eso es lo llamado el fenómeno de fluorescencia. Está el de higroscopicidad, que más bien es el de las sustancias que tienden a absorber el agua que se encuentra en el aire, etcétera, etcétera. Es decir, cualquier proceso que lleve a una alteración de las características físicas del producto, pues evidentemente alterará la estabilidad física. Y esto es muy importante. Se asume que en un medicamento, o generalicemos en un producto farmacéutico en el que ha ocurrido un cambio físico no explicado en el etiquetado, también debe de haber sufrido un cambio químico. Por lo tanto, este producto no debe ser dispensado, no debe ser utilizado. Por ejemplo, puede ser que haya unas tabletas o grajeas que tengan una cubierta, no sé, color rojo, por ejemplo. Si en la etiqueta dice, es normal que las tabletas sufran de coloración, y las vemos y ya no están rojas, sino se ven como un rojo atenuado o ya es prácticamente un rosado, como eso está explicado en la etiqueta, es un cambio físico que es de esperar que suceda, no pasa nada. Pero si en ningún lado dice eso y uno sabe que las tabletas son rojas y las estamos viendo rosadas o que prácticamente blancas,
ahí es donde entonces debemos seguir esta instrucción y ese es un producto que no debe ser utilizado. Hablamos ahora entonces de inestabilidad química cuando hay una degradación del principio activo por medio de una reacción química. Si es una reacción química, en este caso el principio activo es un reactante que se va a convertir en un producto. Como se convierte en otra cosa, en otro compuesto químico, hay una disminución de su concentración en el medicamento. Esto se llama una pérdida de potencia. Y los productos de esta reacción se les llaman productos de degradación que usualmente no dan una evidencia, ya sea visual o olfatoria, obvia cuando han ocurrido. Es decir, no, la reacción química puede estar sucediendo y no vamos a tener ninguna evidencia eh, sencilla por medio visual o olfatorio de que haya ocurrido. Ya hemos hablado de los diferentes tipos de reacciones químicas. Entendamos que hay sustancias que pueden funcionar como catalizadores, por ejemplo, enzimas o iones metálicos. Entonces, si ya sabemos que un principio activo se degrada por una cierta reacción que puede ser catalizada por alguna enzima o por un ion metálico, pues esas son sustancias que no deberían estar en la formulación. Pero también hay que tener claro que la luz, la temperatura, la humedad ambiental o la composición específica del aire pueden funcionar como agentes catalíticos y estos factores ambientales se controlan y se analizan en los estudios de estabilidad. Otra definición que la acabamos de mencionar hace poco es potencia. Esta está tomada del glosario de medicamentos, desarrollo, evaluación y uso de la Organización Panamericana de la Salud y Organización Mundial de la Salud en el año 1999. Entonces, ¿qué es potencia? Es ese contenido de principio activo o fármaco presente en un producto farmacéutico o en una unidad de dosificación, independientemente de la naturaleza del fármaco o principio activo y del procedimiento de cuantificación. Entonces, por ejemplo, para formas farmacéuticas sólidas es normal que se consigan en presentaciones que contienen 20 tabletas, una cajita que trae 20 tabletas. Pero normalmente una dosis no son 20 tabletas, una dosis puede ser una tableta o media tableta. Por lo tanto, si vienen en tabletas, entonces la tabletita es lo que vamos a llamar una unidad de dosificación. Y la potencia del producto se expresa por unidad de dosificación. Por ejemplo, 500 miligramos de acetaminofén por tableta. Pero en el caso de otras formas farmacéuticas como las soluciones orales, este es un ejemplo de una solución oral, ¿verdad? Aquí es diferente. Aquí normalmente entonces se expresa como una concentración. En este ejemplo, por ejemplo, nos dice que tiene 0.8 miligramos por cada mililitro. A veces lo expresan por cada 5 mililitros, recordando que 5 mililitros equivale a una cucharadita. Pero entonces normalmente cuando son formas líquidas, la potencia se expresa como una concentración. Y la siguiente definición es fecha de expiración, que algo ya hemos hablado hace unos minutos. Es aquella que señala el final del periodo de eficacia del o los principios activos del medicamento. Y a partir de esta fecha no deben administrarse estos productos. Esa fecha sí está basada en estudios de estabilidad y es la que podemos ver normalmente en todos los envases primarios y es usual que aparezca también en los envases secundarios. Por reglamento, por normativa, tiene que estar la fecha de expiración en el envase primario. Otra definición es el de estudios de estabilidad, que es un concepto que hemos venido también mencionando a lo largo de esta presentación. ¿Qué son los estudios? Son esas pruebas que se efectúan para obtener información sobre dos cosas. Uno, las condiciones en las que se deben procesar y almacenar las materias primas o los productos semi-elaborados o los productos terminados, según sea el caso. Pero también se emplean para determinar el periodo de validez del medicamento en su envase primario original y en condiciones de almacenamiento especificadas. ¿Qué son entonces las condiciones de almacenamiento? Son esas condiciones que recomiendan los fabricantes
que están basadas en los estudios de estabilidad y que garantizan el mantenimiento de la calidad, seguridad y eficacia a través de toda la vida útil del producto bajo las condiciones climáticas que prevalecen en el área geográfica en la cual se va a utilizar este producto. Como les dije anteriormente, ya un poquito más adelante hablaremos de estas condiciones climáticas que dependen del área geográfica. Entendemos condiciones naturales de almacenamiento como las condiciones ambientales que imperan en la zona climática que es representativa del clima del país en el que se va a utilizar el medicamento. Esto es muy importante porque no es lo mismo producir un medicamento o diseñar un medicamento para utilizar, qué sé yo, en Islandia que para usarlo acá en el trópico. Las condiciones ambientales son muy diferentes. Y entonces un producto diseñado para un país con condiciones como Islandia, donde las temperaturas normalmente no llegan a ser muy altas por periodos muy prolongados, quizás su periodo de validez no sea el mismo si se utilizara en un país tropical como Costa Rica. Por eso es que esto es importante. Entonces, de acuerdo a la Organización Mundial de la Salud, vamos a entender, y esta es una definición importante, condiciones naturales de almacenamiento como el almacenamiento en locales secos, bien ventilados, a una temperatura entre 15 a 25 grados centígrados o, dependiendo de las condiciones climáticas, puede llegar hasta 30 grados centígrados, protegiendo el producto de la luz intensa o de olores extraños u otras formas de contaminación. Para algunos productos se requieren lo que se conoce como condiciones definidas de almacenamiento. Estas son condiciones específicas, diferentes a las condiciones normales o naturales de almacenamiento, que se rotulan en el envase de los productos inestables a ciertas temperaturas y humedades o al contacto con la luz. Entonces, en este tipo de productos vamos a encontrar leyendas como, y estos son solamente dos ejemplos, no son las únicas: protéjase de la humedad, lo cual significa no más del 60% de humedad relativa a la temperatura ambiente, o protéjase de la luz, que en este caso significa evitar la exposición directa a la luz solar. Entonces, en algunos otras podrían ser, por ejemplo, manténgase en refrigeración, lo que significa debe estar a una temperatura entre 2 y 8 grados centígrados. Esas son condiciones definidas de almacenamiento. Y esto es importantísimo. El fabricante es el responsable de la estabilidad del medicamento en el mercado, siempre y cuando se cumplan las condiciones de almacenamiento establecidas por él. Entonces es obligación del fabricante que al usuario, en este caso puede ser la farmacia de comunidad, la droguería, que es la que se encarga de la distribución, o el usuario final, el paciente, que le quede muy claros cuáles son las condiciones en las que debe almacenarse ese producto. Entonces, eso es responsabilidad del fabricante que aparezca en los respectivos sistemas cierre-envase. Luego, es responsabilidad del usuario, entiéndase la droguería, farmacia o paciente, cumplir con esas condiciones. Y por último, dejé lo que les mencionaba de las zonas climáticas. En el tema de estabilidad, el mundo se dividió en 4 zonas climáticas, con nombres muy originales: la 1, la 2, la 3 y la 4, que se subdivide en dos, la A y la B. Entonces, Costa Rica está incluido en la zona climática 4. Algunas regiones corresponden a la zona 4A y otras a la zona 4B. ¿Qué significa esto? Bueno, que tenemos clima caliente y húmedo o muy húmedo, entendiendo que en promedio durante el año la temperatura es mayor a los 22 grados centígrados y hay una alta presión de vapor promedio anual, es decir, una gran humedad relativa. Entonces, ¿cómo vamos a interpretar esta tabla? Si queremos desarrollar un producto para Costa Rica, debe ser estable a estas condiciones. Por lo tanto, cuando se estén realizando los estudios de estabilidad, las condiciones en las que debe almacenarse el producto deben satisfacer este valor que está acá.
Como en Costa Rica está en la zona 4 y podría ser A o B, pues habría que usar el que es más drástico, que en este caso sería este. Entonces, ¿qué significa? Cuando vamos a hacer un estudio de estabilidad, que ya veremos cómo se plantea eso en una presentación posterior, los productos deben almacenarse a 30 grados centígrados con un 75% de humedad relativa. ¿Esto qué me garantiza? Bueno, que el producto va a ser estable incluso a unas condiciones de menor humedad relativa. Pero, por ejemplo, si yo estoy diseñando un producto para que se comercialice en un clima templado donde la temperatura promedio anual es menor o igual a 15 grados centígrados, hay una baja presión de vapor parcial anual, pues en esos casos las condiciones a las que el producto se verá expuesto son menos rigurosas, por ejemplo, 21 grados centígrados y 45% de humedad relativa. Pero un producto diseñado para esta zona 1 no va a ser igual de estable si se comercializara en una zona 4. Y esto es muy importante en temas de registro. Muy bien, con esto finalizamos esta presentación.